lo mismo, pero un poquito más ágil. Bien, hay distintas clases de salafismo, lo que no es raro, porque, como decíamos, hay distintas personas que se consideran salaf y hay distintas orientaciones. El primero es el pietista, este no genera problema, este no se mete en política, está básicamente centrado en la educación religiosa y en la vida moral. Tiene una afectación grave sobre las comunidades, claro, porque que te propongan que vas a vivir como en el siglo séptimo después de Cristo, no es algo como muy grato y aplican normas de sanción moral muy duras. Hay un salafismo político. Este participa en las manifestaciones, en la elección de gobernantes, está muy fuerte, por ejemplo, en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cuando se dio la primavera árabe en Egipto? Que hubo como una intención, digamos, como de alegría por parte incluso de Occidente, porque Egipto entraba en un curso de acción mucho más abierto, democrático, estaba quitando al Sisi del poder, bueno, estaba abriendo otras opciones. Y llegó un presidente y ese presidente fue como una espuma de una ola porque lo nombraron fundamentalmente los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes son salafitas. Y uno de esos hermanos musulmanes es el jeque que creó Hamas. Entonces, Egipto no podía quedarse en un entorno fundamentalista. Y hay un salafismo que es yihadista. Ese es el que está vinculado a todos estos grupos que ejercen violencia y que van a la guerra contra Occidente, pero también contra las comunidades que consideran no son lo suficientemente adeptas al protocolo del Corán. Ellos piensan que después de las primeras generaciones el Corán, el Islam ha venido a menos y ven eso en parte por la falta de éxito militar que ha tenido los gobiernos islámicos, o sea, el quiebre de los grandes imperios islámicos. Ellos consideran que la única manera de recuperar la grandeza del Islam es volviendo al pasado. Y obviamente deshaciéndose de todas las influencias extranjeras. Entonces ellos satanizan Internet, satanizan todos los usos, todas las maneras, todas las actividades puedan venir de Occidente, ¿sí? Eh, ellos son muy ritualistas y se basan mucho en ciertos formalismos. Por ejemplo, usar solo tres dedos para comer o para beber, porque dicen que Mahoma solamente hacía eso. Es decir, todo el conductismo, el movimiento tal y cual lo usó Mahoma. El hecho de usar la túnica hasta debajo del tobillo, esas túnicas blancas, porque Mahoma usaba una túnica así para orar, o las túnicas pueden no ser blancas, pero también túnicas porque las usaba Mahoma. Yo les decía a las mujeres, ellos dicen que Mahoma, ellos dicen que fue, ahí hay unas discusiones grandes. Ahorita vamos a ver las mujeres. Bien, el wahabismo, yo les decía que de todos los salafismos hay uno solo que está impugnado por los propios salafitas. Si usted les dice wahabistas, ellos se enojan. Fue el creado por este señor en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abd al-Wahhab en Arabia Saudita y supuso una fractura política en la comunidad de la UMA de los creyentes. Él hablaba de purificar el Islam.
con una cantidad de nuevos elementos como la veneración de los santos, de las tumbas, que son prácticas que están presentes en el chiismo. Entonces, a los salafistas, ellos no lo aceptan, él se alió políticamente con la familia Saud de Arabia Saudita y usó, sí, el territorio se llamaba Arabia Saudí por los Saud. Y va a hablar fundamentalmente de unos dogmatismos que no estaban necesariamente presentes dentro del Islam. Él crea una escuela de jurisprudencia. El Islam es una religión de juristas. Hay por lo menos 4 escuelas clásicas de jurisprudencia que se aplican en los diferentes territorios islámicos. Entonces, él dice que eh, la máxima autoridad es el Corán, después del Corán la Sunna y rechaza el uso de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual el que roba un pan que el que se roba un elefante y el castigo es el mismo, porque el discernimiento sobre los actos culposos es un discernimiento racional. Es usando la razón que decimos qué tan grave es algo. Exacto, robar es robar y punto. Y habla de una literalidad y una forma textual de práctica según lo que decía la Salaf. Entonces, ellos, digamos, va a tener un rigorismo moral que para otros salafistas es exagerado. O sea, que si yo estoy comiendo con 4 dedos, me pueden dar un azote o varios, que tengo que hacer las cosas como las hacía Mahoma, vivir como vivía Mahoma, hacer lo que hacía Mahoma y que no debo tener opiniones personales bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Que siempre tengo que regirme por lo que dice el Corán. Entonces, quiero ir a la tienda y quiero comprar algo, tengo que mirar qué dice la Suna, qué dice el Corán, porque tengo que ir como dice la Suna, como dice el Corán. Eh, la relación del jambalismo con las otras escuelas de jurisprudencia suníes es, digamos, bastante interesante porque todas se basan en las mismas fuentes, el Corán y la Suna, pero nosotros vamos a ver que la Hanafi es mucho más liberal, mucho más dada a la racionalidad, es decir, si usted robó, ¿por qué robó? ¿Robó por hambre o robó por vicio? ¿O robó porque lo obligaron? Eh, la motivación tiene mucho que ver. Está la Maliki, que tiene que ver con la manera como Mahoma resolvió los conflictos en Medina. Y está la Shafi, que es muy occidental. O sea, dice, sí, está bien, esto hizo Mahoma, pero es que Mahoma estaba en unas condiciones históricas distintas a las que tenemos nosotros, hay que mirar la relación hoy en día, hay que tener en cuenta. Pero de todas esas escuelas, la más dura es la jambalista. Y es la que siguen estos señores que afirman que solo hay un Dios. O sea, si usted está, por ejemplo, si un musulmán entra a ver Notre Dame, ya pecó. Si entra a ver a los budas, ya pecó. Por eso los talibanes dinamitaron los budas en Afganistán. Por más que el mundo entero les decía que por favor no lo hicieron porque ellos son totalmente inclinados a una sola manera de ver la vida. Y hay que mirar.
Todos los wahabistas son salafistas, pero no todos los salafistas son wahabistas. El wahabismo es considerado por la mayoría de los musulmanes una desviación teológica y moral, ¿sí? Y no es aceptado. Es extraordinariamente sectario. Hay cosas aberrantes en el wahabismo. Eh, yo creo, porque en ese momento la inteligencia artificial todavía no estaba allí, fue hace mucho rato, que veía un video espeluznante de un jeque árabe subastando a su hijo menor para que fuera mujahideen, es decir, para que se inmolara por el Islam. Y uno se queda aterrado de que esto pueda pasar. Em, y cuando a alguien le dicen wahabista, pues lo están insultando, ¿no? Porque es decirle de muchas maneras, decirle, usted es un fanático religioso y usted le hace daño al Islam, porque lo está eh, desfigurando, le está dando un matiz que no es el real, ¿no? Y vamos a ver que en la contemporaneidad el salafismo ha existido siempre en el Islam. No es algo nuevo, para nada, pero con la presencia cada vez más sensible de las potencias occidentales en el Medio Oriente, este movimiento ha cobrado un perfil más alto. Es, nosotros nos afirmamos en nuestra diferencia, que es nuestra identidad. Y el salafismo se ha hecho muy fuerte entre quienes, los pobres, las personas que no ven funcionar el modelo islámico, porque el modelo islámico debería funcionar de tal manera que no hubiera pobreza. El cristianismo también. O sea, habría ese compartir, ese compartir de los bienes, de la riqueza, ese fluir, pero eso no ocurre. Y hay comunidades que son particularmente frágiles y sobre esas comunidades estos movimientos actúan. Y esas comunidades, óigame bien, no están solo en Medio Oriente, están en Estados Unidos y están en Europa. Y son estas personas que tienen, digámoslo de esta manera, estas personas que tienen vulnerabilidad porque son excluidas, porque son marginadas, porque no pueden encontrar espacios en los cuales sentirse acogidas. Estas personas van a verse reclutadas. Ahí es donde entra esa película que es una sátira, pero que es muy buena. Bueno, hoy en día es difícil de ver por lo que ha pasado, que era la del pescador de, sí, allá, el que era el pescador en la isla, en la franja de Gaza, el pescador de Gaza, que son personas a las que se les dice, si usted se une a nosotros, le damos todo. Le damos la educación, le damos la vivienda, y si usted es de este salafismo yihadista, le dicen, si usted acepta inmolarse y luchar y dar su vida por el Islam, su familia siempre va a estar protegida y a cubierto, ¿no? Y eso no es verdad. Bien, tenemos que hay un gran número de salafistas
que están completamente de acuerdo con la yihad. El término yihad y de hablar de salafismo yihadista se acuñó en 1990 por un periodista norteamericano. Él dice que los yihadistas salafistas constituyen menos del 1% de los 1,9 mil millones de musulmanes del mundo. O sea, solamente son 10 millones de personas. Pero el salafismo yihadista está creciendo. La cantidad de jóvenes, como les digo, que son alemanes, noruegos, em, holandeses, franceses, que se están yendo con agrupaciones como ISIS, es impresionante. Porque en un mundo globalizado, donde es difícil mantener un principio de identidad, en sociedades donde el entorno familiar no es tan sensible como aquí, porque nosotros aquí, mal que bien, estamos adheridos, estamos unidos a nuestro lugar, a nuestra familia, a que comemos esto o comemos aquello. Ellos ya no. Las generaciones más jóvenes son hidropónicas, flotan, y en Europa más. Y en Europa el Islam, sí, hay mucha acogida del Islam por parte de las autoridades, pero hay mucho rechazo por grupos sociales enteros que los ven como una amenaza y que los ven como una amenaza a la identidad nacional local y a a la comprensión europea. Que dicen, ellos viven en Francia, no hablan francés, no comen comida francesa, no se relacionan con los franceses, porque pues, los franceses tampoco es que les hayan abierto, sino que les han dejado espacios vacíos. ¿Y qué pasa? Sí, pero es lo que te digo. Una cosa, ellos, hay obviamente grupos de grupos, ¿no? Estos que estoy hablando son los que son más vulnerables a este tipo de posibilidad. Y estos jóvenes franceses o parisinos dicen, esta gente es una amenaza para nosotros, para lo que nosotros somos, ¿sí? Es muy distinta la migración actual a la migración que hubo en los años 80 o en los años 70, donde la persona que llegaba encontraba un nicho de oportunidad y se podía asimilar a lo que había ahí. Ahora no se puede asimilar. Ahora simple y llanamente está excluido. Entonces, muchos de estos jóvenes se están yendo a la yihad porque son muy reacios a lo que Occidente representa, porque sienten que Occidente los niega a ellos y a su posibilidad. Bueno, originalmente el concepto de yihad aparece usado por el propio Mahoma de una manera muy ambivalente, muy ambigua. Y hay un momento en que Mahoma dice que hay que ir a la guerra para defender a la umma. Hay un momento en que él dice que hay que usar la violencia. Es más, él mismo ordena la ejecución de, creo que son 7.000 judíos en, en Medina. Mm, ya no me acuerdo. La UMA es la comunidad de los creyentes. Pero después, el propio Mahoma, cuando ya la cuestión era con la Meca y los de Medina querían seguir peleando y él no quería seguir peleando contra los de la Meca porque al fin de cuentas eran su familia, eran su gente, él dice que la mejor yihad es decir una palabra de justicia frente a un gobernante tirano. La realidad es que nosotros hablamos de yihad fundamentalmente como guerra santa. Hay varias formas, la espiritual, como vencer el orgullo, como lo que decimos nosotros en Cuaresma, entonces más que ayunar de comida o algo, voy a ayunar de cosas que pueden hacerme daño. La militar, que es la defensa armada bajo condiciones justas. Por eso les decía que era tan delicado, por ejemplo, la intervención extranjera en una sociedad convulsa como Irán, porque inmediatamente muchas de las personas que están dentro de la protesta se salen de la protesta para defender el Islam. Es complicadísimo el asunto.
La verbal o intelectual, que es la de predicar el Islam, la de decir el Islam. El Islam no es una religión con catecumenado, no es una religión de difusión. Nadie te llega a la casa a evangelizarte para que entres al Islam. Nunca te van a forzar a ser parte de la comunidad islámica. Pero si yo voy a una mezquita y le pido a quien está en la mezquita que me hable del Islam, esa persona me va a hablar del Islam y van a hacer ese proceso dentro de su propia comunidad. La económica es crítica, ¿por qué? Porque el Islam vive de las limosnas que impuso Mahoma. Voy a decir bestialidades y medias y ustedes me perdonan. Cuando Mahoma llegó a Medina, ¿él cómo llega a Medina? Él llega a Medina porque no encuentra ningún otro lugar donde refugiarse. En Medina, que realmente es un oasis, no es una ciudad, no es una cosa muy grande, hay unas tribus que tienen conflictos, beduinas. La ley tribal se movía por el precio de la sangre. Si un miembro de una tribu mataba a alguien, los miembros de la tribu donde habían matado a alguien venían y mataban a cualquiera de la tribu. Y el jefe de la tribu tenía que garantizar defensa, protección y jurisdicción. Por eso Mahoma empieza a ser tan importante, porque es un hombre el que se dice que es un hombre recto, que es un hombre justo, que es un hombre capaz de dirimir un conflicto. Entonces él va a Medina a dirimir un conflicto. Pero Mahoma llega a Medina con una mano adelante y otra atrás, porque no sabemos muy bien por qué razón, aunque sí sabemos en parte, resulta que él ha perdido, poco antes de llegar a Medina, él ha perdido a Jadilla, su esposa. Cuando Mahoma empezó con la idea del monoteísmo, él hacía parte del grupo hashemita de la tribu de Kadish en la Meca. Y su grupo había decaído frente a otros. Y él empezó con la idea del monoteísmo y no les gustó ni poquito a los mecatíes que tenían un negocio religioso de templos a granel. 365 ídolos, la familia de Mahoma manejaba la Kaaba. Probablemente cuando él se volvió profeta, imagínense ustedes esta historia, o sea, cualquiera de nosotras un día se levanta y dice, yo soy la profeta. Puede que algunas le creamos y otras digamos que porque San Gabriel se le había parecido, bueno, pero lo que pasó fue que debieron dejar de hacer negocios con él. Él llega empobrecido a Medina y Jadilla era una mujer rica. Él entonces plantea fundamentalmente la zakat. ¿Qué es la zakat? La zakat es la limosna que deben dar todos los creyentes para el sostenimiento de la umma, de la comunidad. Es un impuesto religioso. En este momento, el grave problema que tienen comunidades como los islámicos que están en París, que están en Noruega, es que allí este impuesto no se cobra. Ellos reciben ayudas internacionales. Y en parte es debido a ese principio que Arabia Saudí patrocina, subsidia a muchos islámicos de otros lugares. Finalmente está la social o política, que es de lucha contra la injusticia social. Y aquí empezamos a abrir el abanico, porque no todo es igual. Una cosa es el islamismo.
El islamismo es la corriente política que puede tener fuerzas militares detrás, como es el caso de Hezbollah, que lucha fundamentalmente por un orden social y político basado en la Sharia. Es lo que promueve Irán. Irán promueve el islamismo. Lo que Irán desea es fundamentalmente que el Estado se rija por los principios decretales del Islam. No es el adoctrinamiento religioso. Es una ideología moderna, surge en el siglo XX y puede ser moderada, como por ejemplo los hermanos musulmanes en Egipto, o sea, que están detrás de un movimiento, un proceso democrático, o radical, como lo hacen Hezbollah y otros movimientos. ¿Eh? Bueno, el salafismo no es islamismo. No todos los salaf son islamistas. No todos ellos quieren sociedades fundadas en el Islam. Quiere decir que puede haber salafismo en Francia, puede haber salafismo en Noruega, que no están buscando sino reunirse en su mezquita y ser como los judíos ortodoxos, o sea, un grupo religioso aparte. Pero, pero, em, últimamente, sí hay que señalar que muchos salafitas se están rigiendo por principios netamente islámicos. Bien, y vamos a encontrar que mm, muchos de ellos, rechazan la economía globalizada, la economía de mercado. Muchos de ellos quieren volver al trueque, quieren volver a formas de intercambio distintas. Em, Todos los salafistas dicen que la charía es por encima de la ley, que es lo más importante, pero no proponen vulnerar la ley. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no se paguen los seguros, no quiere decir que no se cumpla con los impuestos, no. Quiere decir que para ellos la charía es más importante, nada más. Veamos los grupos salafistas en el mundo actual. ¿Quiénes son? Obviamente estos son grupos salafistas yihadistas, que es bueno señalarlo. Estos grupos no están coordinados. A veces pueden actuar juntos, pero en general son distintos unos de otros. Algunos son poder, como los talibanes en Afganistán, el Tawhid wal-Hiyat en Libia, el Ansar al-Sunna en Irak. Miren todos los que hay en Irán. El Ansar Talab al-Jihad al-Afidayin en Irak. El Lashkar-e-Tayyiba en Irak. El Ejército Islámico en Irán, en Irak, perdón. El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate o Al-Qaeda del Magreb Islámico, que disminuyó mucho, pero que todavía tiene reductos en Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, el Sahara Oriental y Libia. ¿Mm? El Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que está en Marruecos, Ceuta, Melilla y Sahara Occidental. Al-Qaeda en la península arábiga, en Arabia Saudita, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Jordania, en Kuwait, en Omar, en Qatar y en Yemen. Y estos datos son posteriores a la muerte de Bin Laden, ¿sí? Abu Sayyaf en Filipinas, Jaish en Mohammed, en Pakistán, Cachemira y la India, el Movimiento Islámico de Uzbekistán en Uzbekistán, mm, las brigadas Abu Hafs al-Masri en toda África, exceptuando en los países del Magreb, Lashkar-e-Jhangvi en Pakistán, Cachemira y la India, Yema Islámica o Al-Gama al-Islamiyya en Egipto, Harakat al-Mujahedin o Harakat al-Mujahedin en Afganistán,
las brigadas Al-Hamarain en Albania, Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Voivodina y Eslovenia. Al-Jihad, que estaba, bueno, en Palestina, Israel, Cisjordania, Gaza, territorios limítrofes a Israel, Palestina, y Al-Qaeda al-Ándalus, que está en España, Portugal, Gibraltar y Andorra. En muchos casos, estos grupos son pequeños, algunos no son muy grandes, no tienen gran movilización, pero son algunos de ellos semilleros importantes para otros grupos con mayor presencia. En el 2010 se da el fenómeno de las primaveras árabes, un fenómeno que agitó el mundo, sobre todo Occidente, que vio hacia este norte con la ilusión de que por fin los regímenes y las formas tanto dictatoriales como fundamentalistas de los países que estaban bajo el Islam iban a caer. Se pedía libertad, justicia, democracia y derechos sociales, pero resulta que las primaveras árabes en muchos casos fueron emboscadas para poblaciones civiles y quedaron en medio de un marco de conflicto mayor. Ellos se movían especialmente porque la retirada de los grandes imperios de los territorios, sobre todo en África, habían dejado, y en Asia Menor, habían dejado como reductos instaladas dictaduras militares que eh, manejaban el espacio a discreción, es decir, evitaban escalonamientos, sobre todo de carácter fundamentalista. Hubo una movilización generada por esta sensación de corrupción extrema, de falta de norte y de visualización de futuro, el desempleo juvenil muy especialmente, pobreza, desigualdad, falta de libertades civiles, represión policial y censura. Casi todas fueron un fracaso. En el caso de Túnez, en el 2011 se dio el derrocamiento de Ben Ali. Hubo una transición a la democracia muy fragilizada. En Egipto, me equivoqué ahorita, que pensé que era el Sisi y ahora es después. El Sisi llegó después. Estuvo el derrocamiento, fue de Mubarak en el 2011. Luego sube Morsi, que es el presidente electo, pero como les digo, apadrinado, impulsado y sostenido por los hermanos musulmanes. Esto da lugar a que se lo derrote y suba al poder al Sisi. En Libia fue el derrocamiento y la muerte de Gaddafi con una guerra civil prolongada, con un deterioramiento sensible del Estado, una fragmentación estatal. Estamos ahí. Siria inicia la guerra civil con intervención extranjera, con procesos de ayuda humanitaria, procesos de desplazamiento. Yemen, guerra civil desde el 2015, con intervención de Arabia Saudí. Bahrein, con protestas sofocadas violentamente, intervención saudí y represión continua. Ahí está el cuadro de resumen. Las consecuencias, hay unas positivas, obviamente. Hay una mayor conciencia política en la región, es decir, eso no pasa en vano, la gente se quedó con la gana, algunos siguen peleando por esto. Hay nuevas organizaciones activistas que se proyectan en la región y algunas dictaduras pues tuvieron final. Las negativas, las guerras civiles en Siria, Libia, Yemen, la reaparición de los regímenes autoritarios, la inestabilidad crónica, el aumento del extremismo y la crisis migratoria y humanitaria que sigue estando presente hasta la actualidad. Voy a parar